gusto de estar compartiendo con ustedes algunas experiencias y sobre todo el tema importante que es el asunto de los profesores ahora, ya que se inicia el año escolar. Ajá. Y hay que tener mucha claridad tanto de los padres de familia como de la sociedad en general. Los padres de familia siempre viven preocupados por eso, ¿no? ¿Cómo será el profesor? Pero uno no puede elegir el profesor necesariamente, ¿no? Porque uno va y el profesor está ahí. Claro, evidentemente son los profesores que forman parte de la institución, sea privada o pública, pero están ahí ya formados, con una experiencia y es parte del azar también, ¿no? O sea, no es solamente, bueno, yo voy a escoger a tal o cual profesor porque tengo tales referencias, sino ahí hay esa partecita. Pero lo interesante es que lo que vamos a conversar. Hace poco estuve yo en la Facultad de Psicología estudiando, con mucho orgullo, con grandes profesores, y siempre recibí muy buenas referencias de un señor llamado Carlos Arena. O sea, yo decía, ¿quién es? Y hoy tengo el orgullo de conocerlo personalmente. Gracias, gracias. ¿Se nace para profesor o uno se forma para profesor? Yo diría que igual que para cualquier carrera, especialidad, hay factores tanto genéticos, digamos, uno nace, pero fundamentalmente lo que predomina es el hacerse, ¿no? El cómo se va construyendo y son las circunstancias conectadas, por supuesto, con esta tendencia que ya viene. Puede ser, cuando hablo de lo genético, no me refiero a lo biológico solamente, claro. Me refiero, por ejemplo, a la herencia social. Y yo he tenido mis padres profesores, amigos, parientes, y de alguna manera eso me ha impactado, aún no lo sea, ¿no? El hecho de haber ido a los colegios de inicio nos dan una especie de herencia cultural de qué entendemos por ser profesor. Ahora, siempre se hace la comparación de los profesores de antes y los profesores de hoy. Los profesores de hoy, algunos son los de antes, como usted, como otros grandes docentes que todavía no tenemos el privilegio de escucharlos y que nos enseñen. Pero hay esa manera de tratar de distinguir el estilo de cada uno de ellos, pero hacen la referencia siempre a las generaciones. Claro, creo que ahí hay una cosa bastante importante. Son etapas, épocas en las que van marcando, ¿no?, lo que los alemanes le llaman el Zeitgeist, ¿no? Van marcando las trayectorias de vida, las trayectorias institucionales y entre otros, por ejemplo, la educación. Antes la educación era sumamente valorada. Usted se acuerda, claro, se hablaban de los grandes unidades por escolares. Supuesto. Era un privilegio estudiar en un colegio nacional. Así es. Claro. Los colegios públicos eran la clave, sí, porque se hablaba, por ejemplo, de mis padres o mis abuelos, habían terminado la primaria, pero sin embargo tenían los mismos conocimientos de lo que más adelante nosotros como estudiantes de secundaria salíamos. Entonces, va por ahí un poco esta respuesta a entender la pregunta que nos comenta. Pero tiene que ver con la base, maestro, tiene que ver con la buena preparación que comenzaba desde muy tiernos en los estudiantes. Yo creo que en parte, ¿no? Es definitivo, por supuesto, desde el campo de la psicología, el reconocer que de los 0 a los 5 años o 6 años es momentos decisivos para el arranque de los procesos cognitivos, emocionales, afectivos, motivacionales, valorativos, etc. Y en esa perspectiva es que podemos entender, en parte decía yo, el hecho de cómo es que se va a ir formando las generaciones. Ahora, por supuesto que hablaba acerca de las situaciones y de las épocas. Situaciones que antes, en la medida en que no había una masificación, en la medida en que no había la globalización y la influencia
fatal en algunos casos de lo que es los medios de comunicación, en la medida en que la banalización, como lo dice Vargas Llosa, ¿no? A través de la civilización del espectáculo, lleva a que este aprendizaje que se va adquiriendo desde pequeños pueda ir modificando las alternativas frente a generaciones anteriores. No digo que sean menores o que sean inferiores, lo que digo son diferentes. No es que antes nuestros padres y nuestros maestros eran mejores que los que son ahora. Pero las condiciones eran diferentes también en cómo podían tener los instrumentos para enseñar, por ejemplo, ¿no? Claro. Instrumentos tecnológicos, digamos, ahora existen hasta de sobra, ¿cierto? El profesor tiene la posibilidad de no solamente hablar de los aparatos computarizados, sino también los instrumentos mentales, el aparato mental, que como Vygotsky lo señalaba, claro, y muchos otros, el hecho de que hay un aparataje mental diferente por las nuevas tecnologías, por los enfoques diferentes, etcétera, que también, por eso decía, relativiza el hecho de que antes sí tenía una mejor educación que ahora. Ahora, ¿cuáles son las características de un profesor o qué características debe tener un profesor? Pienso que cuando hablamos de las características habríamos que diferenciar lo que es el estándar, lo que es realmente existente, de lo que debería de ser, ¿no? Lo que vendrían a ser los perfiles. Sí. Entonces, pienso que hay todavía una especie de hiato ahí de brecha entre esos estándares de profesores que tenemos con buena formación, egresados de los institutos pedagógicos, de las universidades, etcétera, de lo que debería de ser, ¿no? Porque lo que tendríamos que pensar es, cuando hablamos de perfil, ¿qué profesor de futuro necesitamos? ¿Para qué generación de futuro ir construyendo? Cuando digo profesor de futuro no me estoy refiriendo hacia adelante, sino ahora, cómo están construyendo y proyectándose el profesor para el futuro. Esa es una condición, me parece, una característica importante. Una primera característica. Vamos a continuar con las características, por favor, porque están ingresando llamadas, quieren hablar con usted, hacer alguna pregunta. Marixa de Huaycán, ¿cómo está Marixa? Buenos días, bienvenida. Quiero hacer una consulta, doctor. Yo tengo familiar que es profesor, que tiene especial de carácter, pero yo no entiendo, por ejemplo, cómo les pueden querer tanto sus alumnos. En la familia cae experto ya, pero sus alumnos, ¿cómo lo quieren? Reclaman y se pelean porque sea su tutor, ¿no? Entonces, ahí sí pasa, por ejemplo, ¿por qué puede ser con la familia tan especial y con sus alumnos, por qué cambia? Pero ¿cómo así especial? A ver si lo defines bien. Sí, mala gracia, pues, ¿no? Mala gracia. Mala gracia. Tumba la fiesta. Bueno, ¿qué opina usted, doctor? Gracias por la pregunta y la observación, porque lo interesante acá que constata la señora es esa especie de disociación, ¿no? Cuando en el trabajo es pues agua de rosas y en el otro agua de hierro. Y nos pasa mucho, ¿sabes? Y nos pasa. Entonces, creo que la explicación es que por un lado está la vocación del profesor, ¿no? De darse por entero, pero por otro lado también está el hecho de que el saturarse, el entregarse demasiado en el ámbito escolar, de repente lleva a tener una actitud, unas conductas un poco más frías, más distantes, que eso tiene una solución.
la solución es la comunicación. Ajá. Porque no es genético, no es algo heredado, no es un temperamento, sino que él está demostrando que tiene la capacidad de la empatía, del darse a otros, y que también tendría que retornar esos mismos procesos al interior de la familia. Es comunicación. Ajá. Y usted es psicólogo y lo habla con mucha propiedad. 330-8487, 330-85-006-190664 y el 0800-00071, que es nuestra línea gratuita para que se puedan comunicar y hablar con el doctor Carlos Arenas, psicólogo y catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Características del buen profesor. Irene, desde Huancayo, también quiere preguntar. Irene, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por escucharnos. Hola, Irene. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. El entrevistado, el señor conductor por su programa. Gracias. Voy escuchando sobre el tema. Soy maestra de profesión y quizá lo que el anterior participante opinó, pues también me pasa a mí también. Bueno, yo soy profesora de matemáticas, trabajo en nivel secundario. Y mi empatía es mucho sobre todo, trabajar con los niños de 11, 12, hasta los primeros grados, ¿no? Y creo que cuando tú amas lo que haces, o de repente ese amor que no encuentras en la familia, lo volcas en tu trabajo. Para mí mis alumnos son mi familia, son mis hijos, son mis hermanos, ¿no? Entonces, es quizá la forma de cómo ellos se ven, a veces en casa o la familia, a veces se critica, como la señora está criticando, ¿no? Que por qué, cómo es así, etc. Entonces, muchas veces eso ofende y entonces como que tú te alejas de esa familia de sangre. Porque encuentras una familia en el trabajo que te respeta, te mira de otra manera, te valora, y eso hace que tú te entregues a ellos porque tú lo que es esa familia, ¿no? Bueno, eso es lo que yo siento. Igual, yo también me doy con mis alumnos, me gusta el tiempo no miro, ellos no necesitan quedarme una hora, media hora más porque les tengo que explicar o porque tengo que hablar con una mamá. Yo me quedo, no me interesa que mi Estado me reconozca, no me reconozca, porque es mi familia, ahí encuentro amor, paz, alegría. En cambio, a veces en el hogar uno encuentra frustración, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Estimada profesora, un saludo para Huancayo, mi tierra natal, y por supuesto un abrazo a usted como docente con mucha vocación, con mucho amor por la educación, por la enseñanza, y comentarle que hay ahí también un manejo de parte de, no solamente de la familia, usted habla de la familia, cómo extiende hacia el colegio, hacia sus alumnos, lo siente, los quiere como su familia, pero también hay que procurar trabajar esos aspectos al interior de la familia. Evidentemente deben haber una serie de pequeños conflictos, una serie de desavenencias, una serie de incomprensiones, por justamente el darse mucho de repente para el otro lado, ¿no? Pensando en que, entre comillas, hay una especie de celo de la familia. Digo yo que es solamente una hipótesis. Usted tendría que, junto con su pareja, con su familia, sanguínea, digo, Claro. Procesar este tipo de cosas, porque es una tendencia casi natural el hecho de que yo me entrego donde me siento amado, me siento reconocido, y a veces hay una serie de celos al interior de la familia, o una serie de desavenencias producidas por Van a saber los motivos. pero ¿no? van a saber los motivos y el por qué, cómo me siento yo, cómo se sienten ellos, y juntos volver a construir o reconstruir esos lazos que me imagino inicialmente no estaban
deteriorados. No digo quebrados, pero sí deteriorados. Hay que buscar siempre el equilibrio. Así es. Doctor, lamentablemente el tiempo voló, así es cuando uno la pasa bien, pero queremos agradecerle por estar con nosotros aquí en Estación 103. Es un tema que hay que seguir tratándolo, me parece, y ojalá que tenga bien venir nuevamente por aquí. Por supuesto. Radio Nacional. Estamos como miembros del Colegio de Psicólogos, docente con mucha experiencia en la Universidad de San Marcos y otras del país, tanto de pregrado como posgrado, dispuestos a compartir desde nuestra propia experiencia y relativos conocimientos, apoyarlos a ustedes, Carlos, Manuel en esta acción que ustedes tienen, que es fundamental, ¿no? Como Radio Nacional tiene que ampliar aún más sus ondas y establecer eso que han logrado en la conexión a nivel nacional con todo el público al cual ustedes se deben y nosotros nos debemos. Gracias, gracias maestro. El doctor Carlos Arenas, psicólogo y catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estuvo con nosotros. Vamos a hacer un paréntesis y luego continuamos aquí en Estación 103. Una foto. ¿Fotito?